Tengan todos ustedes muy buenos días. Nos acercamos a la hora que ya hemos llamado Diálogo de Fe a través de muchos años. Hoy no está con nosotros el cardenal, quien también no estuvo la semana pasada, pero ya la próxima sí. Pero está con nosotros el vicario pastoral de evangelización, el padre Luis Gaspar. Padre, bienvenido al programa. Don Miguel Humberto, muy buenos días, saludos a todos. También los saludos del cardenal Juan Luis Cipriani. Efectivamente, él está en Roma cumpliendo sus obligaciones de cardenal. O sea que no recibió el premio. Como miembro del Consejo de Asuntos Económicos. Él delegó en su obispo auxiliar, en Monseñor Adriano Tomasi, Monseñor Pachi, quien pues recibió este reconocimiento. 17 países había presentes. 17 países de Iberoamérica, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa, España, estuvieron reunidos estos días con ocasión de la organización de la Marcha por la Vida. Es impresionante, Miguel Humberto, ver el testimonio de todos estos líderes, promotores que organizan las marchas defendiendo las dos vidas, la del niño por nacer y la de la mamá, el prestigio y la admiración que tienen hacia nuestro cardenal por su lucha, su valentía, su liderazgo en defender este principio, el del primer derecho humano, como es la vida. Esto nació acá en 2013, ¿no? Así es, desde el Arzobispado de Lima en su organización, en su convocatoria, pero ya originariamente esto viene desde el año 2002, con ocasión de esa ley que aprobó en el Perú el Congreso de la República el Día del Niño por nacer. Estos 17 países reconocen que la profesionalidad y también la forma de convocar y organizar, de transmitir el concepto comunicacional, el marketing, etcétera, de la Marcha por la Vida a Lima. Ellos han venido a aprender de Lima y por supuesto también a hacernos llegar sus preocupaciones en este primer workshop que se realizó el día miércoles y el día jueves, el cual pues fue por supuesto muy gratificante y muy animador en poder establecer una agenda común y también los contactos y establecer los lineamientos a seguir a nivel Iberoamérica en la defensa de ese bebito, de esa criatura que está en el vientre de su madre. En esta marcha usted ha estado desde el comienzo trabajando, yo lo recuerdo. Dígame, ¿con cuánto tiempo la preparan esta marcha ustedes? Sí, la misma trabajo, la intensidad. Sí, la misma pregunta hacían estos representantes de estos 17 países, ¿no? En realidad son los 12 meses. Hay 4 primeros meses que toca una evaluación, un estudio de lo que se hizo el año anterior. Después, los siguientes 4 meses es trabajar propiamente en toda la logística, en toda la organización, en todo el plan, el proyecto. Hay como 15 comisiones, desde pedir las autorizaciones, desde la convocatoria de los jóvenes, desde todo el tema de merchandising, incluso de marketing, comunicación, prensa, etcétera. Se trabaja el proyecto los siguientes 4 meses y los últimos 4 meses dura propiamente ya el convocar, el poner las gigantografías, los paneles, los afiches, los voluntarios, los polos, las alcancías, etcétera, ¿no? Cuando lo hicieron por primera vez, ¿tuvieron miedo? Sí, un temor de tal vez que a lo mejor pues nosotros estábamos demasiado confiando en nuestras fuerzas, ¿no? Y eso, cuando a veces falta ese sentido sobrenatural y de decir, mira, es de Dios. Al final, poco a poco fuimos asumiendo y decíamos, es lo que Dios va a querer. Nosotros vamos a poner todos nuestros medios y al final de la jornada le tendremos que decir a Dios, Señor, soy inútil, un siervo lleno de miserias, pero he hecho todo lo que tenía que hacer. Vamos a cambiar un poco el tema. En los últimos, si no me equivoco, en los últimos 10 años, 375.000 personas se han empobrecido en el Perú. Mañana, ¿la iglesia va a celebrar? Sí, la segunda jornada dedicada a los pobres, ¿no? Se ha referido el Papa ya, ¿no? Sí, el Papa ayer ha visitado así de forma sorpresiva a un hospital itinerante que se ha establecido en la Plaza San Pedro, en el cual a los mendigos, a los inmigrantes, a los hambrientos, se les ha ofrecido esta ayuda de salud en la Plaza San Pedro, ¿no? El Día de los Pobres, este año es su segundo año, que es una continuación al Año de la Misericordia y el Papa ha querido que continúe. Se trata de tocar la campana a todo el mundo y recordarnos que todos somos hijos de Dios y que todos tenemos derecho a tener una vida digna. No por ser pobre
o por vivir en la miseria, o ser un hambriento o un mendigo y no tener esos recursos económicos, eres menos que los demás. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia, Contémosle a los oyentes por esos que tienen menos. por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Lima, tenemos postas médicas, tenemos comedores populares, tenemos las cáritas parroquiales, trabajamos a nivel de toda la ciudad a través de la Vicaría de la Caridad, no solo dando medicinas o ropa, sino también preocupándonos de su formación moral, espiritual y dándoles hospedaje. Hay cientos de obras, hay muchísimas obras sociales donde no llega el Estado, donde no llega el gobierno, la iglesia está presente. El Papa nos decía recientemente que cuando trabajemos por los más necesitados, por los más pobres, por aquellos que son más excluidos de la sociedad, lo que no debemos caer es en el afán de protagonismo, en el mostrar hacia los demás lo que estamos haciendo. Hay que trabajar por amor a Dios y por amor a los pobres. Lo importante aquí es Dios y son los pobres. No eres tú quien estás ayudando, porque el hecho que tú ayudas, que tú sirves, es por amor. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Y aquí en la Arquidiócesis, silenciosamente, trabajamos día a día. Hay una vicaría de la caridad, ¿no? Hay una Vicaría de la Caridad que funciona las 24 horas del día, que a través de la cual... ¿Qué ofrece? ¿Dónde la gente puede encontrarse con esa vicaría? La Vicaría de la Caridad, su sede principal, está en la avenida Girón Chancay, en el cercado de Lima, a la altura de la avenida Tacna, a espaldas del santuario de Santa Rosa, en la sede del Arzobispado de Lima. Hay todo un espacio, unas oficinas, desde donde se recibe donativos y desde donde sale toda la logística para llegar a las parroquias, a los movimientos, a los sacerdotes, a las religiosas, todos los donativos que llegan, y a su vez también organizar formalmente también esta ayuda. La gente no puede ir directamente a la vicaría, sino que la vicaría reparte a las iglesias para que éstas sean las que le entreguen a Por los una que no parte tienen, son las parroquias que reciben toda esta ayuda, toda esta organización, pero otra parte existe también situaciones extraordinarias, ¿no? que surgen de urgencia, que sí se puede ir a Cáritas y desde ahí se les puede ayudar, desde conseguirles un hospedaje o darles pues un alojamiento, un plato de comida o una medicina, que sí los atienden y por supuesto se hacen muchas obras día a día. Ahí el vicario de Caridad, de Misericordia, es el padre Lucho Ayala, quien hace una obra magnífica en la Arquidiócesis de Lima. Y tenemos en todas las periferias de la ciudad mayor atención, donde hay mayor pobreza, donde incluso los medios económicos escasean, como puede ser en Chorrillos, en el Cerro San Cosme, en Manchay, por supuesto, y luego en algunas zonas del cercado de Lima, donde pues vive la gente incluso hacinada, ¿no? ¿Cuánta labor valorizan ustedes, hacen al mes, al año, al día? ¿Tienen algunas estadísticas? No tienen eso. Estamos trabajando en una estadística, para fin de año lo vamos a publicar, se está recogiendo esa información. Recordar que, por ejemplo... Porque eso es bueno que lo supieran los políticos, ¿no? Sí, porque a veces se ataca a la iglesia como si nosotros estuviésemos recibiendo un sueldo del gobierno o una ayuda económica del gobierno, y eso no es cierto. Yo quiero aprovechar, don Miguel Ángel. Hay políticos que alargan la mano, pero no es para dar, sino que para hacer otras cosas. Así es. Indecorosas. Pero ¿qué es lo que hacen usted con los políticos? ¿Participan en esto? Sí, pero quisiera aprovechar esta ocasión para decir lo siguiente, ¿no? Se nos acusa a los sacerdotes que recibimos un sueldo del gobierno, y eso es falso. Yo llevo 19 años de sacerdote. Jamás he recibido un sueldo o un donativo del gobierno hacia mi sacerdocio y a ningún sacerdote. Eso es falso. Los políticos a veces sí colaboran y nos ayudan en algunas gestiones. Por ejemplo, tenemos dificultades cuando llegan donativos, cuando llegan ofrendas del extranjero. Todo el tema de desaguanaje a veces es bien costoso. ¿La aduana no les ayuda, no colabora con ustedes? Nos ayuda, pero no a la velocidad y a la rapidez o la facilidad que merecen los casos, ¿no? Porque los pobres no pueden esperar. Los pobres no son ciudadanos de tercera clase. Esa gente que nos ayuda desde el extranjero o de otras instituciones internacionales, lo donan, no ofrecen, y quiere que llegue inmediatamente a esa gente, ¿no? Tendría que ser así. Así es. ¿Y mañana qué se va a hacer por este día? Mañana en Roma, en el Vaticano, el Papa va a celebrar una misa para 6.000 indigentes, inmigrantes, pobres. Después va a almorzar con 3.000 pobres en el aula de Pablo VI. Y aquí en Lima vamos a tener a las 10 de la mañana la Santa Misa en la Catedral de Lima.
¿Quién la va a oficiar? No la va a cardenal. presidir el nuncio apostólico, Monseñor Nicola Girasoli, que es el representante del Papa aquí en el Perú y que mañana va a reemplazar al señor cardenal en esta Eucaristía. Posteriormente se va a brindar un almuerzo para gente indigente, pobres, inmigrantes, hambrientos, en la sede del comedor que tiene la Hermandad del Señor Los Milagros. Ahí se va a dar para 500 personas y va a haber muchos venezolanos inmigrantes también y mendigos que a lo largo de todos los días en las madrugadas los atendemos. Eso la gente no sabe. Todas las madrugadas ¿Cómo salimos es eso de que a nos atendemos repartirles. a la madrugada? Sí, en las mañanas, madrugadas salimos a las calles y hay hambrientos, mendigantes, incluso hay gente que vive una situación en la calle. Entonces le llevamos desde un plato de sopa caliente o un chocolate, unos panes o unos abrigos, ¿no? Una labor parecida a la que hizo el padre Hurtado, que él salía en la noche Parecido. con una camioneta Efectivamente. a repartir. Efectivamente, ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo así siguen es, haciendo ahora? así es. Especialmente los fines de semana con nuestros voluntarios, nuestros jóvenes, los salimos a atender a las ¿Quieren calles. los jóvenes participar en este tipo de actividad? Los jóvenes están hambrientos de hacer obras sociales, de ser solidarios. Los jóvenes están hambrientos de que se les organice y se les muestre también esa otra cara, de esa otra realidad en las cuales ellos puedan sentirse útiles. ¿Por qué hablamos tan mal de los jóvenes? Porque no estamos informados o porque no sabemos delegar o confiar en ellos. Pensamos que nosotros, por ser adultos, ya somos los únicos capaces de organizarlo todo. Y sin embargo, tenemos detrás motores, como son los jóvenes, que pueden cambiar la sociedad. Hay que delegar, hay que confiar en ellos y hay que apoyarse en los jóvenes. A esta hora debemos ir a las menciones y vamos a escuchar la voz del Papa para que veamos qué nos va a decir esta mañana. Dialogando en fe. La catequesis de hoy la dedicamos al 8º mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que Él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, que cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Padre Gaspar, ¿qué es la verdad? Como pregunta el Papa. La verdad, dice el Evangelio, es Cristo. Su vida, sus hechos, sus milagros, su misma doctrina, Él es la verdad. Y él, cuando Pilatos le dice: ¿quién eres tú? Yo he venido a dar testimonio del que me ha enviado y a mostrar la verdad al mundo. La verdad os hará libres. La verdad es decir, en este caso como creyentes, como católicos, lo que Cristo nuestro Señor nos enseñó. La verdad es mostrarte al mundo como eres, sin fingir, sin ser fariseo. La verdad es también amar al prójimo como a ti mismo, nos dice la Sagrada Escritura. Lo contrario a la verdad es la mentira. Y la Sagrada Escritura también nos dice que el justo peca hasta 70 veces 7. Y aquí hay que tener esa capacidad de reconocernos, de convertirnos. Decía Santa Teresa de Jesús
que la verdad es andar en humildad. El soberbio, el orgulloso, por quedar mejor ante los demás o por mostrarse en un protagonismo mayor que los demás, incluso a superarse a costa de los demás, miente. Y cuando uno miente, es capaz de cometer las peores barbaridades. Detrás de la corrupción, ¿qué hay? Hay mentira. Y detrás de esa mentira, ¿qué hay? Pues está el querer ser como Dios. ¿Por qué la corrupción tiene tantos amantes? Porque le han dado la espalda a Dios, porque creen que son Dios, porque piensan que están haciendo bien las cosas, porque han perdido el norte. Ya no hay fe, ya no hay caridad, ya no hay esperanza. Hablábamos de la caridad hace un momento con los pobres, ¿no? Hoy en día, estos corruptos, a costa de los pobres, quieren ser como Dios, ¿no? Porque esa corrupción, ¿a quién más golpea? A los pobres. Porque se les ha prohibido, se les ha descarriado, se les ha roto la relación en construirles tal vez mejores hospitales, mejores puentes, mejores carreteras, mejor educación. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? La corrupción se lo ha llevado. ¿Todos los corruptos no tienen fe? No, los corruptos, como dice el Papa Francisco, piensan que están haciendo bien las cosas. No son capaces de reconocer que están haciendo mal. Eso es gravísimo. Y eso no tiene perdón de Dios, porque para ser perdonado por Dios tienes que reconocerte que has faltado a la verdad. ¿El corrupto no se reconoce? No reconoce el corrupto. El corrupto piensa que está haciendo bien. El corrupto piensa que es como Dios, que no tiene un sentido sobrenatural de la vida. Entonces, para esto hace falta una profunda conversión, una vida espiritual que nos ayuda a vivir la verdad. Pero si no tiene fe, no va a dar ese paso. Pero para eso viene, don Miguel Humberto, también nosotros, porque el corrupto en la vida no está solo, tiene familia, tiene amigos, tiene su iglesia, que su iglesia tiene que acogerlo, tiene que rezar por él, tiene que hablarle sin miedo, tiene que mostrarle la verdad. El mal amigo se calla, se hace cómplice. Entonces la familia también tiene la obligación de corregir al corrupto. La familia también tiene la obligación de orar, rezar por esos miembros si tiene corruptos. La corrupción no solo es económica o política, la corrupción también hay moral, también hay en la iglesia. ¿Le hemos dado el lugar que se merece la familia en el Perú? Ha tocado un punto medular en la realidad nacional, Miguel Humberto. Pienso que no, que no se está reconociendo a la familia como célula básica de la sociedad. No se está dando su espacio y lugar en las políticas de Estado, por ejemplo, el favorecer a las familias. Se está pretendiendo promover una agenda propia, al margen de la realidad nacional, ¿no? Y eso sí fastidia mucho, porque si decimos que es la célula básica y es el futuro de la humanidad, la familia, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por eso no hay valores, por eso no hay formación en virtudes. Si esa familia está unida, si esa familia, dentro de sus miserias, sus debilidades, procura tener una buena formación, donde los padres no se desentiendan de esa primera obligación de educar a sus hijos, donde los padres le den espacio y tiempo a los más necesitados, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos, será una sociedad justa, será una sociedad también solidaria. La sociedad en sí misma, los individuos no nacen ahí. ¿De dónde vengo tú? ¿Dónde viene él? ¿Dónde viene usted? De una familia. La sociedad va a ser como sea la familia. Si la sociedad es corrupta, si la sociedad... ¿Por qué le hemos dado vuelta en la espalda? Vuelvo a lo mismo. Queremos desconstruir la cultura cristiana. Queremos sacar a Dios de los espacios públicos. Queremos hacer que el pueblo se avergüence de sus signos religiosos. Queremos como arrinconarlos en un espacio y no ser capaces de que en el mundo también tú puedes transmitir la verdad que es Cristo nuestro Señor. Que en el mundo también puedes hacer obras conforme a tu fe. El cristianismo, nuestra fe católica, siempre nos ha mostrado y nos ha pedido la coherencia de vida, que eso es lo que realmente muestra la verdad. El falso se comporta hipócritamente, tiene doble vida, por ejemplo, ¿no? Esto de poder también decir la verdad en este 8º mandamiento que acabamos de ver en este video y audio del Santo Padre, también nos dice no mentir ni dar falsos testimonios. Falsos testimonios son los chismes, son las difamaciones, ¿no? ¿Quién? El mundo vive de chismes. Sí, pero hay que evitarlo.
Sí. Eso es ¿Cómo lo que lo parece evitamos? ser normal, pues corrigiendo. Nace del mismo ser humano que va Hay que caminando. aprender a corregir, hay que aprender a hablar, hay que aprender a decir la verdad y hay que aprender también a resarcir el daño causado. No puedes, el Papa lo dice, que es un terrorismo. ¿A través de qué? De tu lengua. Porque destruyes el honor y la fama de una persona. ¿Quién levanta? ¿Quién resarce ese daño causado a esa pobre mujer, a ese pobre hombre o a ese joven cuando a través de una mentira lo has difamado, lo has degradado humanamente y luego cuando sale la luz? Y aquí un llamado y una invocación también a los medios de comunicación, a transmitir la verdad objetiva, a ser justos, a respetar al ser humano, a su persona. Pero nos están culpando de muchas cosas a los periodistas y al periodismo, No, y a no, la información, a la comunicación. Siempre, no, la culpa la tiene la comunicación, la culpa la tienen los periodistas, la culpa... Yo creo que sí, culpa tenemos, pero no la tenemos toda. No he querido decir que tiene la culpa el periodismo, sino que también los medios de comunicación nos deben ayudar a transmitir la verdad, ¿no? Y tienen mayor responsabilidad porque también tienen mayor llegada, mayor alcance al transmitir la verdad. Y eso nos hace mucho bien cuando llega la verdad a toda la población, pero también nos hace mucho daño cuando no es una verdad objetiva y cuando no está esa seriamente transmitida la verdad, ¿no? Los chismes, ¿quién lo resarce? La misma persona que lo ha causado. O sea, tiras la piedra, no puedes ocultar la mano y olvidarte. Tienes que ir y pedir perdón. Entonces, esa situación a veces también crea una situación de cólera, de rencor, rompe las relaciones sociales, se pierde la confianza, el que no anda en verdad. Dice el Concilio Vaticano II que la explicación del hombre está en Cristo nuestro Señor. Él es la verdad, ¿no? Y por decir la verdad lo condenaron a muerte. Soy el Hijo de Dios. Sí. Mañana también se celebra un día especial, el que creo que en la iglesia, incluso aquí va a haber una misa especial. Un día tan especial que a nosotros nos trae un profundo dolor, sobre todo a los que fuimos sus compañeros, porque ayer murió en las calles de Lima un extraordinario entrenador que tuvo el voleibol peruano de las grandes estrellas, como fue Jorge Coco Alba. Es una víctima más de la calle. Y mañana se va a celebrar el de las víctimas callejeras de los accidentes. Va a haber una misa incluso en la catedral. Sí, está convocada. ¿Qué hacemos con eso? Está convocada por esta asociación Luz Ámbar. Los mayores muertes que hay en el Perú es por accidentes de tráfico, de tránsito, ¿no? Malas carreteras, ¿no? Veíamos el fin de semana como unos jóvenes, 14 años, por una carretera de trocha, descontrol y al barranco, y eso es en plena juventud. Sus familias estarán destrozadas, ¿no? ¿Qué hacemos? Mayor responsabilidad. No conducir en estado etílico. También en el touring, ¿no? Que den la licencia de conducir con seriedad, ¿no? Sean más serios. Sí, y luego pues que ayude el gobierno, que ayuden las autoridades a construir buenas carreteras, buena señalización. En los colegios, en las escuelas, en las universidades se educa a esos jóvenes o a esos niños que hay que respetar las vías de tránsito. Padre, muchas gracias por haber compartido en este diálogo de fe hoy día. Casi no echamos de menos, como no está él y no nos va a escuchar, casi no echamos de menos al cardenal. No, sí le echamos de menos, ¿no? Es un buen hombre, es un gran obispo, un gran cardenal. Estos días, la verdad, a mí me ha quedado en el alma sorprendido cómo estos 17 países representantes lo valoran, lo quieren, y cómo es referente en otros países la autoridad eclesiástica del cardenal Cipriani. Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho esta mañana. Bendiciones y que Dios esté en sus corazones. Buenos días. Estuvo con nosotros el padre, el vicario de la pastoral y evangelización, el padre Luis Gaspar. Miguel Humberto Aguirre le dice muy buenos días.